En el día de hoy vamos a introducirnos un poco en el tema de mediciones, ¿verdad? Y magnitudes físicas. Para eso les he preparado una presentación para buscar la forma en que podamos resolver los problemas de la forma más sencilla, ¿verdad? La presentación se la tengo aquí lista. Entonces, iniciamos un poco con... Ustedes saben que hay muchas cosas que ustedes le dicen. Ustedes van a la tienda y le dicen, ahora el pan lo venden por libra, te dicen una libra de pan. Pero ¿saben cuánto es una libra de pan en otra unidad, en gramos, en miligramos, en kilogramos, verdad? Entonces, ya ahí estamos hablando de un cambio de unidades. El tiempo es una unidad de medida, ¿verdad? Usted va por la calle y ve un carro que va a cierta velocidad, la velocidad es una unidad derivada, y la temperatura, ¿verdad? Entonces, por esa razón nosotros le vamos a, para que quede claro esto, que medir es una comparación por ejemplo, si ustedes están midiendo, vamos a decir, tienen celular, necesitan medir cuánto mide, ¿verdad? En centímetros. Si tienen una cinta métrica, miden cuánto mide en centímetros y dicen, en centímetros son tanto, tiene tantas pulgadas también. Y si cuentan los milímetros, entonces están midiendo en 3 unidades diferentes. Entonces, por eso dice que comparar la magnitud con otra similar llamada unidad para averiguar cuántas veces la contiene. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con kilómetros, mi unidad básica es el metro. Entonces yo digo, en 100 kilómetros, ¿cuántos metros hay? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Por esa razón hay factores de conversión que me dicen, no, mira, 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces yo tengo que buscar la forma de llegar a metros, que es lo que yo quiero averiguar. La unidad es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Por ejemplo, las unidades de medida podríamos decir que son longitud, te miden metros, en kilómetros, en hectómetro, decámetro, ¿verdad? La masa. En masa usted tiene kilogramos, tiene gramos, tiene onzas, ¿verdad? Libras. Capacidad, tiempo, el tiempo en segundos, horas, ¿verdad? Entonces, son las unidades de medida y algunas básicas. Entonces, los sistemas de medida vinieron implementándose por necesidad, ¿verdad? Nosotros entonces necesitábamos, si ustedes van a un lugar y le dicen, por ejemplo, van a una tienda, a una ferretería y compran una soga, y vienen y le dicen, no, ahora nosotros medimos, si usted dice, deme 2 pies de esa soga, y ellos le dicen, no, aquí vendemos por metro. Entonces usted se queda pensando, ¿cuánto será un metro? ¿Será más o menos de lo que yo necesito? Entonces ahí viene la necesidad de saber las equivalencias para decir, no, si yo necesito 2 pies y tengo que comprar un metro porque no me venden de otra forma, bueno, yo lo compro porque me va a sobrar y no me va a faltar. Entonces, esa es la razón por la que es necesario que conozcamos de medidas, ¿verdad? Sistema de medidas. Bueno, este es el grupo con más asistencia, los felicito. Sistemas de medida. Ahora, entonces, muchas veces ustedes han escuchado del Sistema Internacional de Medidas y entonces dicen, bueno, hay 7 unidades fundamentales del Sistema Internacional. Son la cantidad fundamental, que es en ese caso longitud, metro, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Esas son las 7 unidades fundamentales. Entonces, ellos tienen, ¿verdad? Esa cantidad tiene una unidad
básica. De la longitud es el metro, de la masa es el kilogramo, del tiempo es el segundo, temperatura Kelvin, intensidad de corriente ampere, intensidad lumínica candela, cantidad de sustancia mol. Entonces, de allí nosotros vamos a trabajar lo que es la parte de conversión hasta, o sea, entre las mismas unidades y factores de equivalencia con otras unidades. Entonces, los símbolos, ¿verdad? Símbolo, ¿verdad? Metros en la M minúscula, kilogramo, segundos, Kelvin, amperio, ampere, candela, mol, ¿verdad? En su módulo, ¿verdad? Les aparece, voy a ponerlo aquí de una vez, aquí lo tengo. Aquí le aparece la tabla, ¿verdad? El sistema internacional define 7 unidades fundamentales, que son estas que están representadas aquí. Entonces hay unidades derivadas, ¿verdad? Las unidades derivadas, ustedes las tienen en el módulo, ¿verdad? Superficie, metro cuadrado, volumen, metro cúbico, periodo, segundo, frecuencia, velocidad angular. Entonces, esas son unidades que se derivan de las 7 fundamentales. Entonces, aquí hay una parte en la que habla de convenciones. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo voy a escribe dice, kilogramos y le pone plural, ¿verdad? Kilogramos, o sea, pone K, G y le pone S. Eso está mal escrito porque la cantidad es kilogramo, ¿verdad? Kilogramo. Solamente no es abreviatura, es una sigla y por eso no cambia el plural, ¿verdad? Entonces, cosas así como esa, ¿verdad? Se revisan eso, que es más que todo para conocer cómo escribir correctamente. Esa es una convención. Vamos a continuar acá. Entonces, me imagino que han visto esa tabla. La tabla de equivalencias, de unidades, ¿verdad? Aquí donde dice unidad, todo el centro, ¿verdad? Ese es un prefijo solamente, un prefijo. Si usted tiene, por lo menos estamos trabajando con metros, yo pongo unidad, metro, aquí en el centro, metro. Y yo digo, voy a trabajar con metros, pero yo quiero convertir, vamos a convertir de metros a kilómetros. Estamos trabajando con solo el prefijo y le agregamos metro, ¿verdad? De metros a kilómetros, entonces yo tengo que desplazarme, ¿verdad? Yo estoy en la unidad que es metro y yo necesito llegar a kilómetros, quiere decir que es 1 por 10 a la 3, entonces esa va a ser mi equivalencia. Pero poco a poco vamos a ir viendo cómo funciona eso. Entonces, esta tabla, ¿verdad? Que también aparece acá de esta forma. Aquí están los prefijos, esta es la tabla, pero solo que aquí está escrito así para acá. Y esto de aquí, del 10 a la menos 1, va de aquí para abajo. Aquí va la unidad y de aquí para abajo va eso. O sea, es lo mismo, pero nada más que acá está todo expresado. Ahí acá también está, 10 a la 1 y así. Este es el factor, 10 a la 24. Acá llega hasta 10 a la 1, 10 a la menos 1. Ese va para abajo. Entonces, esto es lo mismo que esto. Nada más que aquí está ordenado de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es importante eso? Porque usted cada vez que va a convertir algo, usted tiene que fijarse en esa tabla. Ya le digo por qué. Miren, un ejemplo sencillo, así como nos explican en primaria. Nosotros estamos aquí en el metro. Las unidades que están para arriba de la unidad principal, para arriba, son las unidades superiores. Las unidades que son más pequeñas son unidades inferiores. Entonces, si usted quiere transformar, por ejemplo, de kilómetro hasta metro, usted va multiplicando por 10. Si llega de kilómetros a hectómetros, 10 por 10. Si llega hasta decámetro, son 10 más. Y de decámetro a
a metros son 10 más, o sea, está multiplicado por 10, por 10, por 10. ¿Qué quiere decir eso? Que 10 por 10 es 100, por 10 es 1000, o sea, 10 a la 3. Pero como usted viene de una unidad superior hacia una de abajo, te va multiplicando. Ahora la pregunta es, según esto, si yo estoy en el metro y yo necesito transformar hasta kilómetros, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Multiplicar o dividir por 10? Dividir, ¿no? Dividir, ¿verdad? Entonces, no, esta imagen, ¿verdad? Nos da una información importante, lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo podemos complementar esto? Esto es lo mismo que esto, pero aquí está expresado de una forma y acá es como un método, ¿verdad? Usted puede utilizar esto para leer esto. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo la unidad A, yo digo decámetro, tengo aquí por 10 y vamos a decir, yo quiero transformar de metros aquí hasta giga. Miren, hasta giga. Entonces yo digo, decámetro es 1. Ya estoy multiplicando por 10. No, estoy acá, necesito llegar hasta acá. Cuando es así, yo estoy acá abajo y voy dividiendo por 10, ¿verdad? Dividiendo hasta que yo llego a, por ejemplo, de la unidad metro, yo digo, yo necesito llegar a mega. Vamos a ponerlo más chico, a mega. Yo vi que estoy acá abajo y yo necesito llegar a una unidad superior. Entonces yo digo, aquí es 10 a la 2, 10 a la 3. Entonces yo digo, entre 10, entre 10. Y cuando voy a kilo, ya llevo 10 a la 3, dividiendo por entre 10, entre 10. Luego, cuando llego acá a mega, dice que él es 1 por 10 a la 6. Quiere decir que hay 3 posiciones más. Por eso es que es por 1 por 10 a la 6. ¿Verdad? Entonces quiere decir que sería, yo tendría que dividir entre 1 por 10 a la 6. Por eso es que se suben 6 posiciones hacia arriba. Ahora, si yo estoy en mega y yo quiero llegar a metro, entonces voy multiplicando hacia abajo, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo. Entonces, en el módulo, ¿verdad? Hay una expresión, aquí están las unidades derivadas, ¿verdad? Aquí. Hay un ejemplo aquí. Hay un ejemplo aquí. Que si bien podemos decir que de kilómetro a centímetro, nosotros decimos, nos equivocamos, ¿verdad? Podemos decir que vamos a hacer algo ahorita. Me dicen si. Vamos a hacer algo. Me dicen si se ve. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo que está allí. Voy a escribir de este lado para ver si no se distorsionó la imagen. Dice que vamos a transformar, miren esto. Aquí dice que, bueno, tenemos que transformar de centímetros a kilómetros. Vamos a hacer una primero de centímetros. Nosotros decimos que tenemos 100 centímetros, o vamos a decir, tenemos 1000 centímetros y nosotros tenemos que transformarla a, vamos a decir que a metro. Ok, ¿verdad? Yo coloco 100.000 centímetros, ¿verdad? 100.000 en este caso. Ahora, según la imagen que yo tengo, ¿verdad? Vamos a guiarnos por la imagen acá, para que la estén observando de una vez. Dice que centímetros está
2 unidades abajo de metro. Si yo voy a ir para arriba, o sea, obviamente, yo digo, claro, voy a dividir entre la unidad, pero yo tengo que colocar aquí, de esta forma, un por, y aquí yo coloco, si yo quiero transformar a metro, coloco un metro, ¿verdad? Y entonces aquí yo voy a colocar la cantidad que yo dividí. Ahí me dice que yo tengo que dividir 2 veces por 10. Quiere decir que es 10, 1 por 10 al cuadrado, centímetros. Ahora, la pregunta sería, ¿verdad? Yo tengo eso. Ahora me dicen si se ve porque después, como el tablero es pequeño, un metro. ¿Cuánto es 1 por 10 a la 2 o 10 al cuadrado? Por ejemplo, así. Lo dejamos así. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería eso? ¿Vamos en sintonía? ¿Cuánto sería? Recuerden, estamos aquí. Esto es lo que nos dice la tabla, la figurita, lo que nosotros debemos hacer si la unidad está abajo, si la unidad es superior, si es inferior. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en esta forma cruzada la unidad que queremos cancelar y que nos quede la unidad que vamos a transformar. Entonces, de esta forma yo tengo que escribirlo así. Centímetros, ¿verdad? Un metro. Acá sería 100, ¿verdad? Un metro igual a 100 centímetros. Bueno, los compañeros que tienen módulo, estamos ahí. Ahora conversamos sobre eso. Sigue la presentación para ver cómo hacemos. Entonces, miren, vamos aquí. Ahora, ¿quién me dice cuánto es 1000 entre 100? Y van siguiendo el problema. ¿Cuánto es 1000 entre 100? No es 10, profe. ¿Cuánto? 10. 10, ¿verdad? Entonces, miren. Ahora, con otro, vamos a ver si este de otro color. Bueno, voy a buscar otro color para tachar la unidad. Vamos a buscar unos rojos. Tachamos aquí. Tachamos ahí. Y nos quedaría 10 metros. Entonces, esa es la idea de usar el cuadro ese grande, ¿verdad? Para nosotros transformar. Transformamos de una unidad a otra con el uso de la tabla y del cuadro, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil. Hay un sinnúmero de formas de hacer eso. Esa no es la única forma. Muchos lo hacen, ¿verdad? Lo hacen con regla de 3. Con regla de 3, con producto cruzado, como sea. Entonces, voy a borrar para hacer otro. No traje el borrador. Tenía el tablero a mano, pero no traje el borrador. Así que vamos a hacemos aquí.
Ahora, vamos a hacer uno que sea lo contrario. Vamos a transformar uno que sea, por ejemplo, por ejemplo, podríamos decir que de kilómetros. Vamos a decir, yo quiero transformar 200 kilómetros a decímetros. 200 kilómetros al decímetro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Vamos de una unidad superior a una inferior. Si es de una superior a una inferior, nosotros debemos, ¿verdad? 200 kilómetros, ¿verdad? Vimos aquí. Ahora, me dicen que yo tengo que multiplicar, ¿verdad? Como kilómetros está en la parte de arriba, tendríamos que desplazarnos 1, 2, 3, 4 unidades. ¿Cómo expresaría eso entonces? Son 4 unidades que tengo que multiplicar, entonces sería 1 por 10 a la 4, ¿verdad? Y acá entonces yo voy a escribir un kilómetro, ¿verdad? ¿Por qué un kilómetro? Porque es el que yo voy a eliminar, y acá me da 200. ¿Cuánto sería? 10 a la 4, o 1 por 10 a la 4. Sería 10 por 10 por 10 por 10. Multiplicar 4 veces 10. Eso quiere decir que sería 200. ¿Cuánto? 10.000, ¿no es? 10.000, ¿verdad? Vamos bien. Ponerle 1 ahí. Ahora vamos a multiplicar 10.000 por 200. 10.000 por 200. ¿Cuánto sería? $10,000 por 200. Y le voy a copiar la respuesta aquí. No es 200.000, profe. Sería 2 millones. 2 millones, correcto. 2 millones. 2 millones de decímetros. ¿Por qué de un número tan grande? Porque la unidad que nosotros tenemos al inicio es más grande, o sea, 200 kilómetros. Y decímetros está incluida dentro de eso, o sea, un decímetro es algo menor al metro, o sea, una unidad más pequeña derivada del metro, pero entonces el metro es más pequeño que el kilómetro, por esa razón el número es tan grande. Y anteriormente nos dio un poco más pequeña porque nosotros vamos de abajo hacia arriba y vamos dividiendo. Entonces todo eso tiene que ver. Ahora, vamos a quitar aquí. Volvemos. Dos ejemplos diferentes de situaciones diferentes. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer eso, ¿verdad? Yo les voy a facilitar esta presentación para que ustedes la tengan y tengan la figurita para guiarse. Porque es importante que
si a ustedes se les complica usar esta tabla, este cuadro, para desplazarse entre las unidades y ustedes ven más claro esto, bien, ¿verdad? Ahora, ustedes en una página en blanco pueden hacer esta operación así, hacer estos dibujitos, pero le pueden agregar todas estas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hasta kilómetros, hectómetros, decámetros, hay una, ¿cómo les diría? Después de aquí, que este kilómetro es 10 a la 3, él salta a 10 a la 6. Quiere decir que hay dos bolitas, ¿verdad? La que sigue aquí, la que sigue acá y la demás acá que están en blanco. Porque el valor del que sigue, que en este caso sería, después de kilo viene mega. Mega está 1 por 10 a la 6. Quiere decir que estaría una bolita en blanco, otra bolita en blanco y después viene mega aquí. Entonces, cuando yo voy dividiendo, sería la bolita que sigue, la que sigue por 10 y entre 10 acá. O sea, para que no entiendan que hay un salto entre las unidades que están aquí. Después de esta, viene kilómetro, viene mega. Acá, este es decímetro, centímetro y milímetro. Luego de milímetro, acá viene, miren, milímetro, aquí viene micro, que es por 10 a la menos 6. Quiere decir que ese micro, ¿verdad? Está una bolita en blanco, otra bolita en blanco y después viene micro, ¿verdad? Para que tengan en cuenta eso, porque acá sí está todo escrito, pero si a alguno se le hace más fácil mediante esto, nada más tiene que tener en cuenta eso, que hay algunos prefijos que tienen un salto porque no hay uno que sea 10 a la 4 o 10 a la 6, 10 a la 7. 10 a la 6 sí es mega, 10 a la 7 no. Ya entonces de 10 a la 6 salta a 10 a la 9 que es giga. Entonces allí tienen que tener un poco de cuidado, solamente ahí. Acá hay unos ejemplos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la parte de longitud, la unidad principal es el metro. Entonces, las unidades más pequeñas del metro son submúltiplos, es decir, los que son más pequeños. Del metro hacia abajo, o sea, de donde está la unidad hacia abajo, vamos a decir, deci, centi, mili, micro, nano, femto, todos esos son submúltiplos. Y los que son más grandes son múltiplos. Por eso es que, por ejemplo, deca, hecto, hectómetro, kilómetro, son más grandes porque son múltiplos. Los submúltiplos son más pequeños. Por ejemplo, aquí tienen como una serie de conversión que dice que un metro es igual a 10 decímetros, un decímetro es igual a 10 centímetros y un centímetro es igual a 10 milímetros. Entonces, hay un poco de lógica en eso porque es una unidad como podríamos decir que contiene a la otra. Y así. Entonces, los múltiplos es lo contrario. Un decámetro en ese caso tiene 10 metros. Un hectómetro tiene 10 decámetros y un kilómetro tiene 10 hectómetros, ¿verdad? Entonces, por esa razón se relaciona todo eso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso a la hora de hacer las conversiones. Yo les tengo una actividad para que realicen que en donde ¿qué van a utilizar? Van a utilizar esto y esto. El que se le hace fácil con esto, trabaja con esto. El que no, con esto. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso? El mismo que les puse ahí en el tablero. Esos serían todos los pasos que hay que hacer allí. 1, 2, 3 pasos. Hasta la respuesta. Eso sería lo que tendríamos que hacer para que entendamos de manera sencilla la conversión entre unidades relacionadas, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy trabajando de una unidad inferior a una superior, yo divido. Cuando vengo de una superior a una que está más abajo, que es inferior, yo voy a multiplicar, ¿verdad? Entonces, esa razón, esa lógica es la que voy a utilizar siempre. Las unidades fundamentales, ustedes saben cuáles son, entonces nos vamos a guiar de esto, ¿verdad?
Entonces, la parte esa, ¿verdad? Está en el módulo. Ahí les aparece una serie de ejemplos, un ejemplo, y le aparecen varias tablas que son las mismas como esas que yo les subí allí. Entonces, la parte esa, bueno, aquí tengo para los que tienen el módulo, ¿verdad? Los que tienen el módulo tienen unas clases ahí, ¿verdad? Conversiones ahí. Más abajo, aquí vienen cifras significativas, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase vamos a ver cifras significativas y orden, notación científica y orden de magnitud, ¿verdad? Sería esto hasta acá. Entonces aquí yo les voy a colocar ahorita un taller, les voy a subir a la plataforma, y a los compañeros que no tienen acceso a la plataforma les voy a mandar el taller al grupo para que estén enterados también. Y todo tiene que ver con esto. La presentación también se la voy a subir porque tiene información adicional, así que para que ustedes tengan a la mano eso. Entonces, a dejar de compartir. Ok. Entonces,